En esta clase vamos a hablar de vasculitis. Ese es el tema principal de esta clase. Y vamos a tratar también enfermedades del sistema venoso. Entonces, empecemos reconociendo las definiciones. Vasculitis significa inflamación de los vasos sanguíneos. Y esta inflamación puede involucrar arterias, venas o hasta los capilares. ¿Listo? Cuando hablamos de vasculitis, es un término amplio. Y es un término amplio que agrupa todos los desórdenes caracterizados por inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos del término vasculitis, estamos hablando de un tipo en particular de inflamación de algún tipo de vaso sanguíneo. Y cuando hablamos de vasculitis, estamos hablando de un término genérico que agrupa diferentes grupos de vasculitis. En las imágenes que vemos aquí, vemos un vaso sanguíneo normal, donde reconocemos las tres capas, la capa íntima, la capa media y la capa adventicia. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que la inflamación de los vasos puede afectar cualquiera de esas capas y puede llevar a diferentes consecuencias del tipo estructural y de tipo clínico. Las vasculitis se desarrollan principalmente a través de dos mecanismos. El primero es una inflamación mediada por un componente inmunológico. Y la segunda causa es una invasión directa de los vasos sanguíneos por agentes infecciosos. Entonces no se olviden, dos formas de tener una vasculitis: mediante una reacción inmunológica o por una infección directa. Las infecciones también pueden, es una particularidad, pueden disparar vasculitis mediadas por el sistema inmune indirectamente. O sea que una infección puede inducir una vasculitis de tipo inmune. Por lo tanto, ustedes deben recordar que los procesos infecciosos pueden causar vasculitis por dos mecanismos. El más importante, invasión directa del vaso. Y segundo, pueden producir o pueden inducir una reacción inmunológica. Y es muy importante, es crucial distinguir entre los dos tipos de mecanismo, porque las terapias inmunosupresoras, que son el medio de tratamiento tradicional de la vasculitis, es útil en las vasculitis de tipo inmunológico, pero pueden ser dañinas en las infecciosas, porque la terapia inmunosupresora es básicamente dar esteroides para disminuir la reacción inmunológica, por lo tanto puede inmunosuprimir el paciente, causar proliferación de la infección y empeorar la situación del paciente, ¿sí? Otras causas menos comunes: radiación, trauma, toxinas. En general, las dos cosas más importantes son las que mencioné arriba. La vasculitis no es una enfermedad única, sino a menudo es el punto terminal de muchas condiciones clínicas. Es decir, la vasculitis aparece como una complicación de muchas enfermedades. La mayor parte de las vasculitis son de tipo idiopático, es decir, no tenemos una causa clara del origen de la enfermedad. O pueden ser secundarias, aquellas en las que sabemos su origen, ¿sí? Y cuando hablamos de secundarias, pueden ser debido a enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea. Puede ser secundaria a infecciones como hepatitis B, hepatitis C, HIV, o a veces secundario a malignidades, sobre todo de tipo hematológico. Por ejemplo, después de un linfoma o durante el curso de un linfoma o de una leucemia, pueden ocurrir vasculitis. Algunas malignidades, algunos tumores sólidos incluso pueden llegar a producir vasculitis. Generalmente, las vasculitis siguen a un prodromo viral, es decir, el paciente va a tener signos de una infección viral, ¿sí? Por ejemplo,
en el caso de la hepatitis B, que precede el desarrollo de una vasculitis muy compleja llamada poliarteritis nodosa, o la hepatitis C, que tiene un claro nexo a algún tipo de vasculitis llamado vasculitis crioglobulinémica. Algunas veces también infecciones del tracto respiratorio pueden anteceder algunas vasculitis, sobre todo la vasculitis asociada a la inmunoglobulina A, también conocida como la púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, recuerden eso, algunas veces infecciones virales anteceden el desarrollo de procesos vasculíticos. Las vasculitis infecciosas ocurren cuando microorganismos invaden directamente la pared de los vasos. Los clásicos culpables de esas vasculitis infecciosas son bacterias, hongos, y cuando hablamos de hongos, pensemos en algunos como el Aspergillus, los del tipo Mucor, ¿sí? Esas suelen ser las causas clásicas de infección vascular micótica, ¿sí? Las infecciones en las vasculitis pueden diseminarse localmente a través de la corriente sanguínea, o pueden aparecer por medio de embolias sépticas desde una endocarditis. Entonces, es importante que tengan en cuenta la forma en que una vasculitis puede diseminarse. Y el resultado de esas vasculitis infecciosas es la presencia de vasos con una pared debilitada que pueden formar lo que llamamos un aneurisma micótico, es decir, un aneurisma secundario a la infección por hongos, porque la pared se debilita, o puede generarse una trombosis que puede llevar a un infarto. Un ejemplo clínico de esto es la meningitis bacteriana. En la meningitis bacteriana ustedes van a encontrar que la vasculitis puede llegar a bloquear el flujo sanguíneo cerebral y puede de hecho causar infartos y al mismo tiempo extensión de la infección hacia el tejido cerebral. Afortunadamente las vasculitis infecciosas son las menos comunes, pero vale la pena que tengan en cuenta que al menos que existen. ¿Listo? Vamos a hablar, antes de meternos directamente en los procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos, de un par de enfermedades y síndromes que son importantes. Uno de ellos es el llamado fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es debido a vasoconstricción de pequeñas arterias y de arteriolas, usualmente en los dedos de la mano y en los dedos de los pies. La clásica secuencia en que aparece el fenómeno de Raynaud es blanco, azul, rojo. ¿Okay? Entonces usted va a encontrar que en un principio, como ustedes ven ahí en la imagen, los dedos se ponen blancos. Y ese color blanco es debido a una intensa vasoconstricción y falta de flujo sanguíneo. Luego el flujo se va recuperando un poco y aparece ese color blanco se torna de color azul debido a éstasis vascular y mezcla con sangre deoxigenada, y finalmente aparece un enrojecimiento de la extremidad, y eso es debido a lo que llamamos una hiperemia por reperfusión, la cual pues ocurre como paso final en el fenómeno de Raynaud. Hay dos tipos de fenómeno de Raynaud, primario y secundario. El primario es el más común y ocurre especialmente en mujeres jóvenes y es usualmente benigno, sin ninguna presencia de enfermedad arterial estructural que uno puede identificar. El Raynaud secundario es menos común, sin embargo es asociado con condiciones como escleroderma, ya hablamos de eso cuando vimos piel, lupus o también la enfermedad de Buerger, ¿sí? Y ahora hablaremos de esa enfermedad. Y podría ser la primera pista, el fenómeno de Raynaud puede ser la primera pista de una enfermedad sistémica.
Por lo tanto, cada caso de Raynaud debe ser evaluado cuidadosamente. ¿A qué traduzco esto? Por si no lo han entendido. Cuando hablo de enfermedad sistémica de las que he nombrado ahí, me refiero básicamente al lupus. Y el punto es que muchas veces la primera manifestación del lupus es con el fenómeno de Raynaud. Entonces, mucho ojo con esos pacientes que vienen a consulta y dicen que con o sin exposición al frío presentan cambios de coloración en los dedos, ya sea de la mano o de los pies, primero blanco, luego se les pone rojo, ¿sí? Porque puede ser la primera manifestación de una enfermedad como el lupus. Entonces es un dato de alto valor para tener en cuenta. Otro síndrome que quiero presentarles es el llamado síndrome de Trousseau. El síndrome de Trousseau también es llamado la tromboflebitis migratoria. Y es importante porque es un estado hipercoagulativo paraneoplásico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es una condición paraneoplásica paralela a la presencia de neoplasias malignas en las cuales el individuo tiene una condición que favorece la coagulación intravascular, ¿sí? Los pacientes con el síndrome de Trousseau desarrollan coágulos venosos recurrentes que se mueven, migran, pasan de lado a lado, de sitio a sitio. Por eso se llama tromboflebitis migratoria. Esa es la razón del nombre, tromboflebitis migratoria. Entonces ustedes van a ver que el coágulo se mueve de aquí, pasa acá, pasa acá, pasa acá, o aquí lo pueden ver ustedes cómo va migrando y pues queda el trayecto. Entonces, eso es el fenómeno básico en el síndrome de Trousseau. Y el síndrome de Trousseau es causado por sustancias procoagulantes derivadas del propio tumor, por ejemplo, mucinas y algunos tipos de citoquinas. ¿Listo? El síndrome de Trousseau es o está fuertemente asociado a la presencia de adenocarcinomas, especialmente de órganos como páncreas, pulmón, estómago y colon. Eso es importante que lo recuerden, ¿ok? Y aún más importante es que esos coágulos venosos migratorios pueden ser el primer signo clínico de una malignidad aún no clínicamente evidente. Por lo tanto, si ustedes en su práctica llegan a ver una tromboflebitis migratoria sin ninguna explicación, siempre piensen de un cáncer oculto. Una historia muy curiosa del síndrome de Trousseau es que fue descrito por un médico francés, el doctor Trousseau, que lo había observado en pacientes, esto lo describió hace muchos años, ¿no? Y lo descubrió en sus pacientes y algún día él comenzó a presentar ese mismo signo. O sea, él mismo descubrió el cambio, lo describió y él lo presentó. ¿Sí? Cuando se volvió paciente, cuando pasó de médico a paciente, él mismo tuvo el signo que él describió. Entonces se llama el síndrome de Trousseau. Y el doctor Trousseau hizo un carcinoma gástrico y murió del carcinoma. Y él mismo sabía que tenía un carcinoma gástrico cuando le apareció su tromboflebitis migratoria. Una de esas cosas curiosas de la medicina. Bien, esa es una gráfica que ustedes probablemente la han visto. La han visto en los libros, es una gráfica que la extraje del libro Patología de Robbins. Y en general cada libro de patología trata de replicar esta gráfica porque es muy, muy ilustrativa. Resulta que las vasculitis pueden ser de tres tipos: de vasos grandes, de vasos medianos y de pequeños vasos. No lo olviden, tres tipos de vasculitis: de vasos grandes, de vasos medianos y de vasos pequeños. Entonces, esta gráfica nos permite tener una comprensión de qué grupos de vasos hacen parte de cada uno. Cuando hablamos de vasculitis, por ejemplo, de vasos pequeños, nos agrupa desde arteriolas hasta venas, ¿sí? Cuando hablamos de vasos de mediano tamaño, nos habla de arterias y algunas ramas grandes de arteriolas, ¿sí?
Y los vasos grandes pues son vasos de un tamaño considerable, aorta, carótida, etcétera. Eso. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos de vasculitis de vasos grandes, esta incluye enfermedades de tipo granulomatoso que afectan los vasos. Y las dos más importantes que ustedes deben aprender son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. ¿Listo? Cuando hablamos de vasculitis de vasos medianos, este grupo incluye formas mediadas por complejos inmunes, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, también llamada PAN, poliarteritis nodosa, PAN, y algunas enfermedades mediadas por anticuerpos, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad con la que ustedes negociarán como sospecha diagnóstica muchas veces en su vida, especialmente durante sus rotaciones en pediatría, porque los pediatras siempre tienen una gran inquietud diagnóstica acerca de Kawasaki en cualquier paciente con un rash cutáneo, y los rash cutáneos son sumamente comunes en pacientes pediátricos. Entonces es importante que consideren aprenderse muy bien lo que se refiere a la enfermedad de Kawasaki, porque van a lidiar con esto frecuentemente en pediatría. Las vasculitis de vasos pequeños pueden ser secundarias a complejos inmunes, como por ejemplo, como pasa en el lupus, en la vasculitis IgA, o en la crioglobulinemia, o en otras enfermedades que veremos con más detalle en un momento. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica y entender, esta aproximación basada en el tamaño de los vasos sanguíneos es el mejor marco conceptual para recordar patrones, mecanismos y ejemplos de las enfermedades. Vamos a empezar entonces con las vasculitis de vasos grandes, y la primera que les quiero presentar es la llamada enfermedad de Takayasu o arteritis de Takayasu, también conocida como la enfermedad sin pulso. Esta es una vasculitis de tipo granulomatoso que involucra arterias medianas y grandes, especialmente el arco aórtico y sus ramas mayores. Y la consecuencia de este involucramiento de esos tipos de vasos es un estrechamiento severo del lumen. Entonces no se olviden, la arteritis de Takayasu produce compromiso de las arterias del arco aórtico y sus ramas mayores y causa estrechamiento severo. En la histología, uno va a observar una inflamación de tipo transmural. Toda la pared va a tener inflamación y vamos a observar presencia de células gigantes. Además va a haber necrosis, hiperplasia de la íntima y puede haber fibrosis. Clínicamente, la enfermedad de Takayasu es muy parecida a otra enfermedad de los grandes vasos llamada la arteritis de células gigantes, que la vamos a ver a continuación. Las enfermedades son casi idénticas, ¿sí? Tan idénticas son que la forma de distinguirlas está basada en la edad. Entonces recuerden, cuando tenemos pacientes por debajo de 50 años, nosotros vamos a llamarle a una enfermedad que comprometa el arco aórtico y sus ramas arteritis de Takayasu, ¿sí? Pero si la enfermedad ocurre en un paciente de más de 50, la vamos a llamar arteritis de células gigantes. Recuerden, la edad es la que ayuda a diferenciar una de la otra. Las dos enfermedades son idénticas, no hay diferencia entre Takayasu y arteritis de células gigantes. ¿Listo? La arteritis de Takayasu es conocida como la enfermedad sin pulso, porque ustedes van a encontrar que esos pacientes no tienen pulsos palpables, sobre todo en los extremos radiales de cada extremidad afectada. Y tampoco van a encontrar pulso cubital, húmero, los pulsos no aparecen. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es bajo debido al engrosamiento
de la pared. Recuerden que estos pacientes experimentan un severo estrechamiento del lumen porque las paredes se van engrosando. Entonces el pulso no es palpable. Por esa razón se llama la enfermedad de la artritis de Takayasu la enfermedad sin pulso. ¿Listo? Esta enfermedad, Takayasu, o enfermedad sin pulso, ha sido históricamente conectada a la etnia japonesa, ¿sí? Pero hoy día es reconocida en todo el mundo y es probablemente de origen autoinmune. La enfermedad clínicamente arranca con signos inespecíficos como fatiga, fiebre, pérdida de peso, y a medida que la enfermedad progresa, los síntomas vasculares comienzan a aparecer. El signo clásico de la enfermedad de Takayasu es la presencia de pulsos débiles o ausentes en las extremidades superiores, y esa ausencia o debilidad del pulso es debido a compromiso de los vasos subclavios. ¿Listo? También podemos ver problemas de presión sanguínea baja en los brazos y podemos encontrar casos de asimetría en la presión arterial. En el lado afectado, la presión arterial puede ser más baja que en el lado no afectado. ¿Listo? El pulso carotídeo es débil, no se palpa fácil, y en algunas ocasiones pueden aparecer en estos pacientes problemas visuales que pueden progresar a ceguera, ¿sí? También podemos observar déficits neurológicos y puede aparecer un signo muy importante que es llamado la claudicación intermitente. La claudicación intermitente es uno de esos signos en medicina que ustedes deben recordar. ¿En qué consiste la claudicación intermitente? Consiste en que debido a un problema de estrechamiento en las extremidades inferiores, en las arterias de la extremidad inferior, sobre todo en la arteria tibial, cuando el paciente va caminando o va corriendo, presenta un dolor muy severo en lo que llamamos la región gemelar, ¿sí? O en los pies, incluso. Y el paciente, debido al dolor, debe parar la actividad física, debe parar de caminar. Cuando el paciente para, el dolor desaparece. Pero una vez el paciente arranca otra vez a caminar, el dolor vuelve a aparecer. Eso es lo que se llama claudicación intermitente. Es un signo muy importante de problemas vasculares y podemos encontrarlo en la enfermedad de Takayasu. No es un sitio clásico de presentación. O sea, no es una etiología clásica de presentación de la claudicación intermitente. De hecho, la claudicación intermitente se observa más, por ejemplo, en pacientes con aterosclerosis, ¿sí? Aterosclerosis de la arteria tibial. Pero en Takayasu podemos observarla. Entonces tengan en cuenta esa descripción. Aquí vemos que la artritis de Takayasu no solamente afecta el arco aórtico, también puede involucrar otros vasos sanguíneos, incluso otros órganos. Alrededor de la mitad de los pacientes tienen compromiso de arteria pulmonar, causando hipertensión pulmonar. También puede haber compromiso de la arteria renal, lo cual puede contribuir al desarrollo de hipertensión sistémica. También puede haber compromiso del ostium de las coronarias, que puede llevar al desarrollo de infarto al miocardio. Y puede haber alteraciones del arco aórtico que pueden terminar causando dilatación e insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, es importante que tengan en cuenta que puede afectar otros sitios diferentes de las ramas
del arco aórtico. La enfermedad, el curso de la enfermedad es altamente variable. Algunos pacientes se deterioran rápidamente, otros pacientes se estabilizan tras un año o dos y muchos pueden tener defectos visuales o defectos neurológicos como secuela. Continuemos con la arteritis de células gigantes, también conocida como arteritis temporal. Esta es la vasculitis más común en adultos por encima de los 50 años. Recuerden que la enfermedad es clínicamente idéntica al Takayasu. La diferencia está en la edad, menos de 50, Takayasu más de 50, arteritis de células gigantes. Esta enfermedad es más común en países desarrollados. En este caso tenemos un proceso autoinmune que involucra linfocitos T y algunas citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, así como anticuerpos endoteliales, los cuales todos pueden causar injuria a la pared vascular, estenosis e isquemia. El diagnóstico de esta enfermedad recae en una biopsia de la arteria temporal, pero resulta que la inflamación puede ser en parches, unas zonas afectadas, otras no. Por lo tanto, una biopsia negativa no excluye la enfermedad y es un dato importante ese, es un dato bastante importante. Esta enfermedad es muy conocida por ser una causa importante de ceguera. Y la ceguera en esta enfermedad ocurre cuando la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna, sufre compromiso, se involucra en el proceso. Más o menos la mitad de los pacientes con arteritis de células gigantes desarrollan síntomas oculares de aparición súbita que pueden ir desde diplopía, visión doble, a una completa pérdida de la visión. El estrechamiento de la carótida y sus ramas suele reducir el flujo sanguíneo, lo cual lleva al desarrollo de isquemia ocular y a su vez de una ceguera irreversible si uno no trata previamente al paciente. Entonces, datos para tener muy en cuenta. Esa es la razón por la cual un reconocimiento rápido y una instauración de terapia con esteroides son críticos para prevenir la ceguera en estos pacientes. Recuerden, la ceguera puede ocurrir tanto en Takayasu como en arteritis de células gigantes, pero es mucho más común en arteritis de células gigantes. Eso es un dato de valor alto porque es un tema frecuente pues en exámenes. En esta imagen estamos observando las complicaciones sistémicas y localizadas de la arteritis de células gigantes. Los pacientes a menudo se presentan con dolor de cabeza. Es uno de los signos principales. El paciente va a llegarles a ustedes con dolor de cabeza y el paciente va a presentar un dolor en la palpación del recorrido de la arteria temporal. También el paciente puede tener síntomas como fiebre, fatiga y puede presentar elevados los marcadores de inflamación en séricos. Por ejemplo, la velocidad de eritrosedimentación puede estar elevada, puede tener la proteína C reactiva elevada también. Datos clínicos importantes de esta enfermedad. Estos pacientes pueden presentarse con lo que se llama claudicación mandibular. Claudicación mandibular, un signo importante. Y también puede haber necrosis de la lengua. ¿Qué es la claudicación mandibular? Cuando el paciente está masticando, siente un dolor intenso en la región mandibular que lo obliga a detener el proceso masticatorio. ¿Listo? Pero cuando el paciente para de masticar, el dolor desaparece. Vuelve a masticar y vuelve a doler. Entonces, dato importante. Y puede haber necrosis de la lengua.
por isquemia, debido a estrechamiento después de la arteria lingual. Pérdida de la visión, ya hablamos. Recuerden que la pérdida de la visión en esos pacientes es debido a neuropatía óptica isquémica o a veces a oclusión de la arteria retiniana. ¿Listo? Los pacientes también pueden presentar, si no pérdida de la visión, pueden presentar diplopía. ¿Sí? Y la diplopía es debido a compromisos de nervios craneales. También los pacientes pueden tener déficits neurológicos como infartos vertebrovasculares y pueden aparecer en esos pacientes complicaciones también como aortitis, infarto al miocardio y claudicación intermitente. ¿Listo? Entonces, una cosa importante para que ustedes recuerden es que la arteritis de las gigantes es una enfermedad multisistémica y su rápido reconocimiento evita la vejez, evita la ceguera y la injuria vascular. El nombre de arteritis temporal, más que ser solo porque afecta la arteria temporal, es porque el sitio de donde se toma la biopsia de esos pacientes es en la arteria temporal, no se olviden de eso. Y claro, la arteria temporal es sensible a la palpación. Recuérdense que hay dolor al palpar esta arteria y uno pues la nota bastante inflamada. Entonces, arteritis temporal o arteritis de las gigantes es el segundo tipo de vasculitis de vasos grandes que ustedes deben recordar. Aquí ven ustedes imagen histológica de una arteritis de las gigantes. En la izquierda, una tinción de hematoxilina y eosina que nos muestra la inflamación granulomatosa con células gigantes multinucleadas en la pared del vaso. Y a la derecha podemos ver una coloración especial de elástico, en la cual vemos fragmentación y pérdida de la lámina elástica interna, como podemos ver aquí señalada por la flecha. Vemos una discontinuidad de esta línea serpenteante negra que corresponde a la pérdida de la lámina elástica interna, y eso es un hallazgo característico, es una de esas hallazgos que son patognomónicos. Uno puede observar eso algunas veces en exámenes de residencia y pues le están preguntando una arteritis de células gigantes. No se olviden de eso, es un hallazgo característico. Esos cambios que les he descrito ahí entonces, pues básicamente lo que hacen es explicar las complicaciones isquémicas, especialmente la pérdida de la visión en el caso de afectación de arterias que vayan hacia el ojo. Aquí tenemos una tabla comparativa de las dos principales vasculitis de vasos mayores o de vasos grandes. Recuerden que Takayasu usualmente va a afectar mujeres jóvenes por debajo de los 50 y a menudo va a involucrar el arco aórtico y sus ramas. También es importante que recuerden que puede haber afectación renal, coronaria y de arterias pulmonares, y clínicamente pues ya saben, es llamada la enfermedad sin pulso, con hallazgos como claudicación de miembros inferiores, discrepancias de la presión sanguínea, déficits neurológicos e hipertensión. En contraste, la arteritis de las gigantes ocurre en adultos mayores por encima de 50 años, es más común en países desarrollados, principalmente involucra las arterias vertebrales, oftálmicas, temporales y algunas veces puede comprometer también la aorta. El paciente clásicamente va a presentar dolor de cabeza, va a presentar dolor a la palpación del cuero cabelludo, especialmente en territorio de la arteria temporal. Va a haber claudicación mandibular y lo más importante, la arteritis de las gigantes carga un alto riesgo de ceguera de aparición súbita e irreversible. Recuerden, ambas son vasculitis de tipo granulomatoso
pero la edad y los territorios vasculares afectados la ayudan a distinguir una de la otra. Vamos a movernos a vasculitis de vasos medianos, y la primera que quiero presentarles es la llamada poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una vasculitis de tipo necrotizante, principalmente de arterias de mediano tamaño, pero también puede comprometer vasos pequeños, pero la clasificamos como de vasos medianos. Y una característica de la poliarteritis nodosa es que respeta los vasos pulmonares. ¿Por qué? No se sabe, pero respeta los vasos pulmonares. Alrededor del 30% de los casos de poliarteritis nodosa está asociada a hepatitis B o antecedente de infección por hepatitis B por medio de complejos inmunes circulantes. Esta enfermedad usualmente afecta a adultos jóvenes y sigue un curso episódico y, lo más importante, puede ser fatal si no se trata, ¿sí? Cuando uno trata al paciente con inmunosupresión, la supervivencia a 5 años es de alrededor del 80%, una sobrevida bastante significativa. Entonces, ya saben, poliarteritis nodosa, una enfermedad bastante relevante, aunque rara. Esta enfermedad, como decía hace un momento, es una enfermedad de necrotizante, una vasculitis necrotizante de vasos medianos, y el compromiso más peligroso de todos los que puede tener esta enfermedad es renal, ¿sí? Y el compromiso renal puede llevar a hipertensión, hematuria y falla renal. Y la falla renal es a menudo la principal causa de muerte en estos pacientes. Entonces, para recordarlo, importante, muchachos, ¿sí? La poliarteritis nodosa, PAN, produce hipertensión, hematuria y falla renal. Y la falla renal suele ser la causa de muerte. También esos pacientes pueden tener compromiso del tracto gastrointestinal. Y el compromiso principal va a aparecer a manera de dolor abdominal, sangrado o infarto intestinal. Pero la principal manifestación gastrointestinal es el dolor. ¿Y por qué se produce el dolor abdominal? Se produce porque hay pobre irrigación de las asas intestinales, como si fuera una claudicación, pero a nivel de los vasos del intestino. Los pacientes con poliarteritis nodosa con frecuencia reportan también dolor muscular difuso y pueden desarrollar neuropatía periférica como pie caído. Pie caído es que el pie se descuelga, ¿sí? Entonces, ese signo del pie caído es secundario a neuropatía periférica y aparece en pacientes con esta enfermedad. Patológicamente, esta enfermedad se caracteriza por una inflamación necrotizante, segmentaria y transmural con lesiones agudas y crónicas coexistiendo a menudo. Recuerden que esta enfermedad entonces lleva al desarrollo de infartos, hemorragia y ruptura de aneurisma también. Y cuando tenemos esta enfermedad, el gold estándar para el diagnóstico es una biopsia del vaso sanguíneo que nos va a mostrar una inflamación transmural severa. En la poliarteritis nodosa podemos ver cambios en la piel. Y uno de los cambios en la piel más notable que vamos a ver es la llamada púrpura palpable. Púrpura palpable es la presencia de pequeños hematomas cutáneos ligeramente elevados, que cuando pasamos el dedo por encima podemos tocarlos. ¿Listo? Entonces, púrpura palpable, clásico signo de poliarteritis nodosa. También vamos a encontrar nódulos subcutáneos. Y nódulos subcutáneos
palpables en la piel o en el tejido subcutáneo, mejor, y puede aparecer un fenómeno llamado lívido reticularis, que lo estamos observando en esta imagen, ¿sí? El lívido reticularis es cuando observamos una coloración entre roja y morada en forma de telarañas sobre la piel, pero telarañas gruesas, ¿sí? Como más que telarañas, lo que se observa es como la distribución de la red vascular engrosada de color rojo a púrpura sobre grandes áreas de la piel, lívido reticularis. Lívido reticularis refleja claramente que este proceso es una inflamación de tipo vascular. La enfermedad renal, como les dije hace un momento, puede presentarse en estos pacientes con hematuria y falla renal aguda. Recuerden que la falla renal aguda es a menudo la causa de muerte de estos pacientes. Y como les dije también hace un momento, la isquemia mesentérica crónica explica el dolor abdominal y las complicaciones gastrointestinales que aparecen en estos individuos. En las imágenes, como ustedes pueden observar ahí, uno puede observar sobre todo en el riñón la presencia de múltiples aneurismas y pequeñas constricciones irregulares de arterias de mediano tamaño, como ustedes pueden observar ahí. Ahí marcadas con las flechas, ustedes pueden ver pequeñas áreas de constricción y pueden ver pequeños aneurismas. ¿Listo? Estos pacientes a menudo van a presentarse con fiebre. No se olviden, la fiebre es uno de esos signos característicos de la poliarteritis nodosa. Y claro, por la fiebre, la poliarteritis nodosa puede ser fácilmente confundida con una vasculitis infecciosa. Por lo tanto, tener una sospecha clínica de la poliarteritis nodosa es crucial y la biopsia es el gold estándar y es crítico realizarla para diagnosticar esta enfermedad. Recuerden, usted va a un paciente con una púrpura palpable, con hematuria, con dolor abdominal, piensen en una poliarteritis nodosa. Entonces, quiero que se graben en su mente cuál es el paciente que va a cruzar por la puerta del consultorio de ustedes con una poliarteritis nodosa. Es el paciente que va a tener un antecedente de hematuria, púrpura palpable y dolor abdominal. Esos van a ser los signos clásicos por los cuales el paciente va a consultarles a ustedes con una poliarteritis nodosa. Recuerden, en esta clase estamos hablando de enfermedades raras, pero de alta complejidad y de mucha importancia para el médico. Bien, vamos a movernos a otra enfermedad de vasos medianos. Se llama la tromboangiitis obliterans o tromboangiitis obliterante, también conocida como la enfermedad de Buerger. La enfermedad de Buerger es una vasculitis trombosante y segmentaria. ¿Qué quiere decir esa cosa tan rara que acabo de decir? Significa que es una inflamación de los vasos sanguíneos con formación de trombos en ciertos segmentos. ¿Listo? Que involucra arterias pequeñas y medianas, principalmente en arterias tibiales y arterias radiales. A diferencia de otras vasculitis, la enfermedad de Buerger puede extenderse hacia las venas y hacia los nervios, causando isquemia severa y neuropatía. Es quizás la única vasculitis que compromete venas. Las vasculitis son enfermedades de arterias. Esta enfermedad es importante porque ocurre casi que exclusivamente en individuos jóvenes antes de los 35 años que son fumadores pesados. ¿Listo? Entonces, siempre el paciente que cruza por su puerta con signos de una enfermedad de Buerger va a tener como gran signo o gran antecedente, ser menor de 35 y ser un fumador pesado, más de un paquete al día. ¿Listo? La patogénesis de esta enfermedad está asociada a toxicidad endotelial directa del tabaco y la respuesta inmune que genera esa toxicidad a antígenos de la pared vascular modificados por
la toxicidad del tabaco. ¿Listo? También puede, o se ha demostrado algún grado de asociación genética con esta enfermedad. La enfermedad tiene una alta prevalencia en israelíes, en personas de la India y también en individuos japoneses, ¿sí? El punto clave de la enfermedad de Buerger es que está fuertemente asociada a fumar y ya saben, afecta a pacientes jóvenes. Los pacientes con enfermedad de Buerger van a mostrar una inflamación transmural aguda y crónica con trombosis en el lumen vascular, como ya les expliqué hace un momento, y algunas veces esa inflamación, esa trombosis puede estar asociada a presencia de pequeños microabscesos. A medida que la enfermedad va progresando, la trombosis se organiza y el tejido que rodea la trombosis se hace fibrótico, ¿sí? Entonces, el paciente va a presentar cambios de tipo isquémico, sobre todo en los dedos de las manos y las pies, es decir, presenta necrosis de las falanges distales de manos y pies, principalmente de manos. ¿Listo? Clínicamente, ¿sí?, estos pacientes pueden presentar tempranamente fenómeno de Raynaud. ¿Sí? Y el fenómeno de Raynaud en estos casos puede ser disparado por el frío o puede ser inducido por el ejercicio, y el ejercicio puede producir también dolor severo en el pie, un dolor claudicante, se llama la claudicación del arco del pie. Entonces esos pacientes con enfermedad de Buerger al principio de la enfermedad van caminando, cuando la enfermedad todavía no ha producido necrosis, pero está empezando, pueden presentar Raynaud, pero más comúnmente van caminando el paciente y presenta un dolor ultra severo en el arco del pie. El paciente para, el dolor desaparece, vuelve a caminar y el dolor reaparece. Entonces, claudicación del arco del pie. Y a veces puede haber flebitis nodulares en la superficie. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes desarrollan un dolor mucho más severo, aún durante el descanso, porque comienza a haber compromiso de los nervios. Acuérdense que esta enfermedad produce compromiso de venas y nervios, y cuando hablo de nervios hablo de los vasos de los nervios, es decir, de los nervos vasorum, y de los vasa nervorum. Y luego la enfermedad ya va a producir cambios isquémicos crónicos, llevando al desarrollo de úlceras y eventualmente aparición de gangrena. Cuando uno tiene una enfermedad de Buerger, si el individuo para de fumar, ¿sí?, la enfermedad puede parar su progresión, solamente si se hace temprano. Cuando la lesión está avanzada, cuando ya comienza a haber necrosis, las lesiones son irreversibles y no hay nada que hacer. Entonces lo indicado en estos pacientes es parar de fumar. Aquí vemos un corte histológico de la panarteritis de la enfermedad de Buerger. Uno ve que el lumen vascular está ocluido por la presencia de un trombo mural, y dentro del trombo ustedes pueden ver células polimorfonucleares y hasta pequeños microabscesos adentro del trombo. Esta combinación de trombosis e inflamación es típica de la enfermedad de Buerger y explica la severa isquemia y la necrosis del tejido que puede ser vista clínicamente en estos pacientes. Esta enfermedad, no se olviden, involucra tanto la pared del vaso sanguíneo como el lumen de manera simultánea. Enfermedad de Buerger, importante recordarla. Vamos a movernos hacia la enfermedad de Kawasaki, también conocida como el síndrome del ganglio linfático mucocutáneo, pero el nombre clásico e imposible de derrotar es enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis febril aguda de la infancia y de la niñez en general, que es usualmente autolimitada. Esta afecta a arterias
medianas y algunas veces puede haber afectación de arterias grandes, pero mayormente es mediana, con una fuerte predilección por las arterias coronarias. La mayor parte de los pacientes con enfermedad de Kawasaki son menores de 4 años. ¿Okay? Se piensa que la enfermedad es iniciada o aparece en individuos pediátricos genéticamente susceptibles por interacción con agentes infecciosos, mayormente de tipo viral, que pueden llevar a una respuesta de hipersensibilidad retrasada contra antígenos vasculares. Esta enfermedad produce liberación de citoquinas, activación de células B y formación de autoanticuerpos dirigidos contra las células endoteliales y las células del músculo liso. Para resumirles esa parte, que yo sé que suena compleja, en términos simples, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis mediada por anticuerpos antiendotelio. Vasculitis mediada por anticuerpos antiendotelio, que tiene el potencial para un compromiso coronario serio, y ahí radica la importancia de esta enfermedad, la predilección que tiene hacia las arterias coronarias. La enfermedad de Kawasaki se presenta con un cuadro clínico muy característico. ¿Cuál es el paciente que va a cruzarles por el consultorio, la parte del consultorio de ustedes, con un Kawasaki? Es un paciente que va a tener fiebre persistente por al menos 5 días, no se olviden de eso, fiebre persistente por al menos 5 días, más 4 de 5 características que están anotadas ahí, ¿sí? Que son inyección conjuntival bilateral, cambios en la mucosa oral, como por ejemplo fisuras en los labios o la lengua en fresa, eritema o edema de las manos y los pies, rash descamativo en cualquier parte de la piel y linfadenopatía cervical. Es decir, un paciente que tenga 4 de estos 5 signos más 5 días de fiebre, usted le pueden diagnosticar una enfermedad de Kawasaki. La complicación más seria del Kawasaki es la arteritis coronaria, la cual aparece en alrededor del 20% de todos los casos sin tratamiento. Y esta complicación coronaria puede progresar a varias cosas: ectasia arterial, formación de grandes aneurismas en la coronaria, trombosis coronaria, infarto al miocardio o incluso muerte súbita. Creo que ahora ya entienden el por qué Kawasaki es importante y por qué los pediatras son tan paranoicos con el Kawasaki, porque es probablemente la única causa de infarto al miocardio en pacientes infantiles, sobre todo pacientes menores de 4 años. El tratamiento del Kawasaki se hace con inmunoglobulina intravenosa y con aspirina. Es la única situación en la cual se formula aspirina a un paciente pediátrico, ¿sí? La aspirina reduce dramáticamente las complicaciones coronarias de sus pacientes. ¿Listo? Entonces, vale la pena que recuerden ese pequeño dato que les acabo de dar sobre la aspirina. Aquí vemos un paciente con Kawasaki. Tiene varios signos muy evidentes y muy importantes. La mayor parte de los niños con Kawasaki desarrollan conjuntivitis bilateral, faringitis con lengua en fresa. Literalmente la lengua se ve como la piel de una fresa. Fisuras en los labios y puede haber linfadenopatías cervicales. Recuerden que para diagnosticar Kawasaki necesitamos 5 días de fiebre y 4 de los 5 signos clásicos. Enrojecimiento, inflamación de manos y pies también son característicos, pero la complicación más temida es el compromiso coronario, ¿sí? El cual puede llevar a infarto al miocardio o algunas veces puede llevar a arritmia cardíaca. Esa es otra complicación frecuentemente asociada a un Kawasaki, la arritmia cardíaca. Esta tabla nos muestra cómo
la enfermedad de Kawasaki las manifestaciones de la enfermedad de Kawasaki evolucionan con el tiempo. La fiebre, está marcada con una flecha roja ahí, es la más temprana y más consistente característica. Miren que alcanza a llegar casi hasta la fase de convalecencia. Sí, es muy extensa la presencia, muy prominente la presencia de la fiebre. La fiebre domina la fase aguda y casi que persiste en la mayor parte de la fase subaguda. Los cambios conjuntivales y de la mucosa junto con rash en la piel también aparecen tempranamente. La linfadenopatía cervical aparece durante la fase aguda. La artritis tiende a emerger ya un poco más tardíamente y resuelve de manera gradual, como ustedes ven ahí, durante la fase subaguda. Y lo más importante en esta línea de tiempo es que ustedes observen cómo el compromiso cardiovascular persiste a lo largo de las tres fases. En la fase aguda encontramos una miocarditis y entre la fase subaguda y convaleciente la enfermedad es frecuente que encontremos desarrollo de aneurismas coronarios. No se olviden de eso. Los aneurismas coronarios en la enfermedad de Kawasaki suelen aparecer en la fase subaguda. Pregunta frecuente de examen de residencia. Muy bien. Aquí tienen ustedes un resumen de las vasculitis de grandes y medianos vasos. ¿Sí? Recuerden que Takayasu y arteritis de las gigantes pueden ser distinguidas por la edad y la localización. Takayasu ocurre por debajo de los 50, involucra la aorta. Arteritis de las gigantes afecta a pacientes de más de 50 años y suele comprometer la arteria temporal, aunque también puede afectar otras arterias. Recuerden que ambos pueden producir ceguera, pero la ceguera es más común en la arteritis de células gigantes. Recuerden que Takayasu también es caracterizada por claudicación del miembro superior. Ese no lo he dicho, pero es importante. El individuo trata de levantar un peso o el simple hecho de ir caminando y moviendo el brazo le produce un dolor inmenso. El paciente tiene que parar de mover el brazo, el dolor desaparece, pero cuando vuelve a mover el brazo, el dolor reaparece. Claudicación del miembro superior, característica del Takayasu, sobre todo cuando hay compromiso en los vasos subclavios. No se olviden, y Takayasu también presenta ausencia de pulso. Recuerden que es la enfermedad sin pulso. De poliarteritis nodosa, recordemos que los pacientes se presentan con falla renal, hematuria, dolor abdominal y pueden presentar neuropatías. Y también es importante que se acuerden que a menudo la hepatitis B puede llevar al desarrollo de una poliarteritis nodosa. Respecto a la enfermedad de Wenger, recuerden que aparece en personas por debajo de los 35 años que son fumadores pesados y que además puede presentar claudicación intermitente y claudicación del arco del pie. Esa es más característica aún que la intermitente. Y la enfermedad de Kawasaki, que es definida por fiebre con al menos 5 días más 4 de los 5 criterios clínicos que expusimos hace un momento. Recuerden que esta es la única enfermedad de la infancia donde aspirina es suministrada, y esto es porque no se dice el desarrollo de trombosis, porque Kawasaki puede llegar a producir un infarto al miocardio y también puede llegar a producir arritmias cardíacas. La arritmia es